Bueno, hemos tenido esa fantástica presentación sobre el blindaje, las novedades y ahora les voy a comentar un poquito sobre algunos materiales utilizados en el segmento de blindaje. A las 15:30 entonces tenemos el panel Energías Sostenibles. Entonces ahora los chicos van a compartir aquí esta presentación. Ya se me conocen, soy Simone Martins, soy directora de FEIPLUR, que tiene lugar de 25 a 27 de agosto del 2026 en San Paulo Expo, el antiguo centro de inmigrantes, donde hablamos sobre los plásticos de alto desempeño, composite, poliuretanos, plásticos de ingeniería, termoplásticos, materiales nanotecnológicos en general, elastómeros, materiales híbridos para varios mercados. Ahora estamos hablando del blindaje y por la mañana hablamos de automotriz, en fin, de todos los segmentos donde nuestros plásticos de alto desempeño son aplicados. Entonces ahora les voy a hablar sobre el blindaje, que tiene mucho que ver con la fibra también, con los compósitos también. Entonces vamos a empezar entonces aquí y vamos a ver exactamente qué es el blindaje balístico. Les pido un minutito porque tengo que ir a por mis gafas. Un minuto. Ahora sí, que si no, lejos no veo. A ver, ¿qué viene a ser el blindaje balístico? Es un sistema que tiene que absorber el impacto del proyectil y disipar la energía. ¿Y cuál es la función de eso? Es evitar que ocurra una perforación y que el trauma de ese impacto sea el menor posible. Ese es el blindaje balístico y se puede hacer de varias formas. Ese es el objetivo. Vamos a hablar de las aplicaciones que todos conocemos. Chalecos y cascos de protección individual. Hay un caso muy interesante que ocurrió con un distribuidor de nuestro mercado que nos contaba que una persona llegó a la tienda y dijo, mira, quiero 1 metro de tela de fibra de aramida. Y la persona no sabía 1 metro, 2 metros, cuánto quiere realmente, pero ¿para qué quiere usted eso, no? De ese tejido de fibra de aramida, porque mi vecino me ha dicho que me va a pegar un tiro. Entonces me han dicho que yo tengo que hacerme un chaleco con esa fibra. Entonces, menos mal que se le preguntó para decirle que no era solo ir y comprarse ahí, coser con esa tela, ¿no? Con una capita de fibra, ¿no? De aramida. Pero en fin, es una aplicación muy conocida de grandes volúmenes, en fin. Y luego están los vehículos militares y civiles, ahora cada vez más. Brasil, en fin, es un gran mercado de vehículos blindados, edificaciones de seguridad e instalaciones sensibles. El blindaje arquitectónico, por ejemplo, de compuestos que entra mucho también en edificios donde a veces no hay realmente una preparación para recibir ese blindaje por su ligereza. Hay un campo muy bueno también. Y pensando todavía en más aplicaciones. Aquí ya, blindaje personal, todo lo que hay para el individuo, todo lo que existe para el blindaje vehicular. Aeronáutica también, claro, que también cuenta con vehículos aeronáuticos blindados, protección industrial como ropas antillamas, guantes y cables de alta resistencia y blindaje arquitectónico que les comentaba antes de ligereza y protección. Hablando de materiales, tenemos grupos de materiales. Por ejemplo, tenemos el acero balístico, AR500, 1000A, 100, alta dureza, mucha alta dureza. Tenemos placas de acero de alta dureza. El aluminio balístico, que es más ligero, usado en vehículos. Tenemos el titanio con una excelente relación resistencia-peso, pero como todo es titanio, el precio es muy alto.
Luego, está fuera de orden, pero cuando hablamos de las aplicaciones, tenemos vehículos blindados, escudos que había puesto antes como las protecciones, los blindajes reactivos, que son protecciones contra proyectiles, que tienen carga explosiva, que tienen una función de abrir camino para un segundo ataque, o bien cargas oclusivas, por ejemplo, de granadas para proteger granadas antitanques, con las granadas antitanques. Entonces, esa parte de blindaje, civiles, policías, arquitecturas de seguridad. Yo había arreglado todo esto en diferentes conjuntos, materiales poliméricos, y hablando de los polímeros y fibras. Tenemos entonces dos materiales que tenemos aquí, la fibra de aramida y la de polietileno de alto peso molecular, como se dijo aquí en la presentación. Entonces tenemos la fibra de aramida de DuPont, muy conocida, que es la marca Kevlar. Hablaremos de las fibras de aramida. Tenemos Tuaron, que es la marca de Tuaron con fibra de aramida. Nomex, otra marca de DuPont, también con fibras de aramida. Y también tenemos otras que se refieren más al tema de temperatura, resistencia a la temperatura, protección antillama. Y tenemos la de resistencia a la tracción, el de Dynema, que viene la fibra de polietileno de alto peso molecular, la de SE y Spectra de Honeywell. Son materiales muy usados en el blindaje. Tenemos materiales cerámicos. El material cerámico tiene alta dureza, o sea, es muy usado cuando disipamos la energía del proyectil. Por lo tanto, después de haberse roto, tiende a la falta de protección, entonces ya no es más resistente si hay un segundo ataque en el mismo punto. Al final de cuentas, por ese motivo, el sistema de blindaje es multicapas, justamente por eso, para poder proteger sobre ese tema. Lo bueno de esto es que el proyectil simplemente se astilla y simplemente no ricochetea y no puede alcanzar a otras personas. Por tanto, el carbuto de silicio como el carbuto de boro tiene las ligas, aleaciones menores. Por lo tanto, para aplicación menor que requiere que sea algo más leve, la cerámica tiene un punto muy positivo, dos puntos positivos en realidad, la dureza y la levedad, y la fragmentación, que sería su punto negativo. Eso en la parte de los cerámicos. Continuamos. Ahora, estos son nuestros composites, nuestros queridos composites, que van haciendo la composición de fibras poliméricas y vamos teniendo levedad y absorción de energía. Muchas ventajas con nuestros compuestos cuando nosotros nos referimos a protección balística. Hoy logramos mucha innovación en el sentido balístico con los materiales que son el estado del arte, porque esos son los nuevos materiales que permiten versatilidad de combinación. Para así, tanto los nuevos como los antiguos, para poder hacer la combinación del sistema balístico según el uso de ese equipo. Entonces, ningún otro material presenta un conjunto de ventajas en el blindaje balístico igual al de nuestros compuestos. Y ahora vamos a hablar detalladamente de la fibra de aramida.
Fibra de aramida es un polímero, parte súper técnica, polímero de las poliamidas aromáticas. Esta estructura es sumamente rígida, que tiene gran resistencia mecánica y térmica. Ya se mencionó antes esto, y tenemos aramida para la protección contra proyectiles porque no se rompe. Y también tenemos el tema de la protección térmica, por eso está usada en uniformes. Es interesante ver que la fibra de aramida no se rompe, pero sí se abre. Entonces, en una prisión de los Estados Unidos hace algunos años, los presos lograron ver que si ellos pusieran un cuchillo dentro de un chaleco, simplemente quedaba protegida, no se doblaba. Entonces el ejército logró recubrir las fibras para no permitir la entrada de ninguna estructura perforante, ningún proyectil, pero que no fuera perforante como es el caso de un cuchillo, de un puñal. Esa es la evolución de los materiales y en la fibra de aramida no es distinto. Luego, cuando analizamos la fibra de aramida y las propiedades físicas, el gran destaque es la densidad. Es 1.4 gramos por centímetro. Entonces es mucho más ligero que el acero, de unos 5 veces más ligero que el acero comparado en peso. Entonces, de las propiedades físicas, nosotros tenemos este destaque, lo que nos permite que la fibra de aramida sea como es, muy bien aplicada en el sector de blindaje balístico. En lo que se refiere a las propiedades mecánicas, la resistencia a la tracción es muy resistente. Baja densidad, hablamos ya sobre esto. Y en el tema de las propiedades mecánicas tenemos resistencia a la tracción, es el gran destaque, soporta grandes esfuerzos sin romperse. Por lo tanto, cuando hablamos de propiedades térmicas, el gran destaque es la alta estabilidad térmica. Y las fibras de aramida no se funden. Carbonizan 400 a 500 grados centígrados, pero mantienen la estabilidad y el dimensionamiento de hasta 200-300 grados Celsius, de forma continua y lineal. Es un material muy trabajado. Y en términos de propiedades químicas, existen propiedades conjugadas con anillos aromáticos de benceno. Y eso hace que el material tenga excelentes propiedades químicas y físicas, con destaque entonces aquí con estas características de las propiedades químicas de aramida. Entonces, prácticamente con lo que dije aquí, aramida tiene un excelente comportamiento balístico. Distribuye la energía del impacto en una gran área, lo que es excelente. En los chalecos es usado en varias capas y va a retardar el proyectil. También logran deformarse, no sobrepasar y disipar la energía por fricción y deformación de fibras. Y puede retener fragmentos sin perforación total, lo que es un gran detalle interesante aquí. Y aquí traigo otras ventajas: alta resistencia mecánica, técnica, peso reducido, flexibilidad y confort, es autoextinguible y flexibilidad y confort.
Aunque tiene una gran resistencia y rigidez, es muy usada y proporciona confort incluso por el hecho de que es manufacturada en forma de tejidos. Muy usada en ropa de protección, es ligera y da una sensación de comodidad. Vimos incluso una intensidad de 4 gramos por centímetro cúbico y cuando el material es tejido literalmente, forma un entramado que es bastante maleable. En función de esto y también por el hecho de tener aleaciones químicas, tiene aleaciones amorfas que facilita esa comodidad, esa comunidad con la fibra de aramida, sin contar con que tiene baja conductividad técnica relacionada al confort. Por eso se lo usa tanto en tantos vestuarios. ¿Tiene limitaciones? Sí, las tiene. Es sensible a la humedad, a los rayos UV, se degrada también con más facilidad. Y como mencioné antes, la protección balística se hace en el sistema. Con los sistemas balísticos, vamos a empezar por la capa frontal, luego tenemos una capa intermedia y por último la capa posterior. La capa frontal, por lo general, está formada por una cerámica o metal que tiene la función de romper y desacelerar el proyectil. Muy usada esa cerámica que nosotros mencionamos sobre la dureza de la cerámica. Tiene alúmina, carbeto de boro y fibras de alta tenacidad. Hablamos de aramida, hablamos del polietileno de alto peso molecular y el BPO que no mencionamos, que es el polifenil benzo y una marca específica. Tenemos aquí los materiales más comúnmente usados en esta capa, que es la capa frontal, que es la que va a aguantar ese proyectil. Luego vamos a la capa más intermedia. Se usa mucha fibra textil, fibra de alto desempeño. Volvemos con las fibras de aramida, que ya vimos ahí cuáles son las marcas. Kevlar, Nomex, Tuaron, las fibras de polietileno de alto peso molecular. Tenemos Dyneema, Spectra. Tenemos materiales poliméricos y adhesivos, resinas, películas, termoplásticos. Las resinas usan poliuretano, usan resinas fenólicas. Las películas termoplásticas, veremos aquí películas como EVA, IPU, EVA, TPU y PVB. Las resinas actúan con esa capa con el objetivo de unir la cerámica y las fibras. Y las películas, los films, dan flexibilidad, ayudan a atenuar el impacto y dan también una durabilidad al compuesto. Y son compuestos híbridos, pues se puede tener aramida con polietileno de alto peso molecular. Se va así mejorar el resultado y el peso al hacer ese compuesto. Estos son los resultados que obtenemos al hacer esa capa balística. Luego podemos tener otra capa posterior que es de espuma o bien de tejido para reducir el trauma de impacto en el cuerpo, porque no puede perforar, pero tampoco no puede causar otros daños. Existen historias de que no perforó, pero que el impacto fue tan grande que hubo una ruptura de un hueso o hubo un daño en algún órgano. Sí, hay casos así. Por eso tenemos que preocuparnos en el sistema balístico, no solamente con la perforación, sino con la calidad del trauma en el cuerpo del individuo. Esa capa entonces evoluciona justamente para disminuir el trauma. Entonces, ¿qué es lo que usamos comúnmente?
la fibra de aramida, de ultrapeso molecular, tejidos, textiles, balísticos. Tenemos paneles de compuestos estructurados, curados, espumas de alta densidad. Y al decir eso, nos referimos al poliuretano. Hablamos del polietileno de alta intensidad. Hablamos del polietileno reticulado, de espumas melamínicas y de polipropileno también. ¿Qué más podemos usar en esta capa? Tenemos los spall liners o forros anti-esquirla, que son los que permiten permiten aguantar las esquirlas o astillazos. Es justamente eso para poder tener el menor daño posible en el cuerpo del individuo. O bien material leve, compuestos metálicos, que también es usado para poder así proporcionar esa distinción de desempeño. Luego vienen las tendencias. Acabé de mencionar ya los materiales híbridos con nanotubos de carbono y grafeno. En el segundo, tuvimos una charla en el sector de tecnológicos que nos muestra una aplicación muy grande. Ya existen aplicaciones, ya existen avances de materiales híbridos con nanotubos de carbono y grafeno para el mejoramiento de materiales utilizados en el blindaje, para mejorar todo esto que les estamos comentando, el impacto, reducir el impacto, permitir la menor disipación de energía. También muchas veces tienes la capa frontal, viene el proyectil y tiene que aguantar al máximo ese impacto, y la capa intermedia tiene que sostener ese impacto y disiparse en la mayor área posible para impactar lo menos posible la capa interna del sistema de blindaje. Proyectos muy interesantes de blindajes modulares removibles. Esto optimiza financieramente y también conseguimos tener blindajes que se pueden utilizar en momentos específicos, o sea, tenemos una mayor eficiencia del proceso, impresión 3D de estructuras y absorción de energía. Ya empiezas a tener toda una gama muy interesante de materiales para la impresión 3D, donde ya podemos hacer la pieza con todas las características de protección balística. Este campo es un campo muy interesante de cómo los materiales para impresión 3D vienen evolucionando en Brasil y en el extranjero. Reducción de peso sin comprometer la protección, menos peso, menos material, no siempre más barato, pero la verdad es que estamos yendo en esa dirección, y la facilidad de la dirección cuando reducimos el precio. Y en la parte final hablamos sobre los beneficios del blindaje balístico con compuestos. Es nuestro querido, digamos, no podría ser diferente. Un blindaje con compuestos consigue tener de un 40 a 60% menos peso que un blindaje sin compuestos. Toda esa ligereza es importante en todos los tipos de blindaje. Imagínense que los que tienen que andar con el casco, con el chaleco, en fin. Esa ligereza es importante, por ejemplo, en edificios que no habían sido preparados para entender ese gran peso de esa protección en términos de vehículos, sea civil o militar. Tenemos que contar con esa ligereza, no hablemos del aéreo ni siquiera, ¿no? Porque también es fundamental, claro. Y lo demás, claro, menos peso, pues mayor economía de energía, combustible, etcétera, etcétera.
Y todavía sobre los beneficios de nuestros compuestos, absorción y disipación de energía. Todas las fibras poliméricas que hemos hablado bastante, ¿no? Las matrices cerámicas que trabajan en conjunto. Recuerden, las resinas sirven para unir las fibras con la cerámica. Y aquí se consigue desacelerar o incluso destruir un proyectil. Las fibras distribuyen y absorben la energía remanescente y evitan la penetración y la trauma. Qué buena pareja en las fibras poliméricas y la cerámica, ¿verdad? Aquí, pensando ya en más beneficios, personalización y modularidad, podemos proyectar el compuesto según el tipo de amenaza. La cantidad de materiales compuestos nos permite hacer proyectos personalizados para un proyecto de preparación balística. Por ejemplo, es el nivel NJ, el tipo de munición, el local de aplicación, permite capas híbridas, cerámica, polímero, metal liviano, optimizando el desempeño, y cada combinación obviamente nos va a dar un resultado de balística apropiado para un equipo, para una situación. Facilita la creación de módulos removibles o adaptables, como ya lo comentábamos. Lo bueno de los modulados, que lo podemos llevar a otras partes, en el caso del ejército, en fin. Luego, la parte de confort y ergonomía. Hemos hablado de ligereza, flexibilidad, cómo la fibra de aramida puede ser flexible. Les di un ejemplo también. Esto nos permite un uso prolongado también, reduce la fatiga y mejora la movilidad operativa. También piensa en casco, chaleco, escudo, ¿verdad? Y los chalecos, por ejemplo, ahora además tienen la protección para el cuello, tienen partes accesorias, o sea, el chaleco ahora como que va ganando más estructura. Hay chalecos en los que uno consigue cambiar un poquito la estructura según lo que creemos que va a ser más peligroso. Hay accesorios para chalecos, para protecciones específicas, como por ejemplo el cuello, casco, protección del cuello, chaleco, más el escudo. Resistencia a la corrosión y mayor durabilidad también. Los compuestos, a diferencia de los metales, no se oxidan, tienen muy buena resistencia química, mantienen también muy buen desempeño en ambientes húmedos, salinos o extremos. Eso es muy importante también, que estas protecciones balísticas, que normalmente están sometidas a intemperies, que humedades, en fin, que tengan toda esta protección y por lo tanto menor necesidad de mantenimiento. Claro, si no se oxida, si no está sometido a los efectos de la corrosión, hace falta menos mantenimiento o nada de mantenimiento según la composición de los materiales. Y reducción de trauma no penetrante. Claro, aunque no penetre, hay casos de traumas en el cuerpo, donde hay casos donde se puede romper un hueso, algún daño severo de los órganos. Entonces los compuestos consiguen distribuir mejor el impacto y reducen el trauma confuso, también, que es esa deformación difundida. Y después aquí compatibilidad con nuevas tecnologías. Hemos identificado también nanotubos de carbono, ya tenemos esas aplicaciones con esas nanotubos a grafeno,
otro material nanotecnológico, fibras inteligentes que se adaptan a varias situaciones, mejorando aún más la resistencia, la ligereza y el monitoreo del impacto. Aquí una tabla muy bonita donde se pueden comparar los diferentes materiales en el blindaje, presentando las características de nuestros compuestos, bajo peso, protección, costo entre mediano y alto y alta movilidad. Y por fin, mi última diapositiva, el blindaje balístico con compuestos combina lo mejor de varios materiales, ofreciendo protección de alto desempeño con el mínimo peso. Y hoy es la principal elección en aplicaciones militares, policiales y vehiculares modernas. Esto es lo que les quería presentar, como lo trajimos de Abrablin, una charla donde se hablaba de novedades. He querido presentarles también una charla más general sobre el blindaje para los que están empezando en este segmento o que quieren empezar a trabajar con este tema. Hemos hablado también de la normalización, la legislación, así vamos planteando los temas. También si quieren más temas, vayan poniéndose en contacto con nosotros y los vamos estructurando. Ahora tenemos 15 minutos de pausa porque a las 15:30 empezaremos con nuestro panel de energías renovables. Tenemos una primera charla de LACTEC, que es el Instituto de Tecnología para el Desarrollo, y nos van a hablar de las energías de las olas y las mareas. Y a continuación nuestra otra aliada de eólica, que está siempre con nosotros en la energía sostenible y nos va a actualizar sobre el mercado de energía eólica. Así que vuelvo con todos ustedes dentro de 15 minutos. Muchas gracias.